Abre tus ojos. El mundo a tu alrededor está cambiando a un ritmo vertiginoso. Guerras estallan, la naturaleza se revela, la tecnología avanza de manera aterradora. ¿Y si te digo que todo esto fue predicho hace miles de años? En los últimos años, hemos sido testigos de un avance tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Smartphones, inteligencia artificial, realidad virtual, tecnologías que parecían ciencia ficción hace solo unas décadas, ahora son parte integral de nuestras vidas cotidianas. Este progreso exponencial no es mera coincidencia, sino un cumplimiento directo de la profecía encontrada en Daniel 12:4, que dice: «Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se multiplicará». El profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, predijo con precisión el aumento del conocimiento y la movilidad humana que caracterizarían los últimos días. Hoy, vemos esta profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Internet conecta a miles de millones de personas alrededor del mundo, permitiendo el intercambio instantáneo de información. La inteligencia artificial está revolucionando industrias enteras, desde la medicina hasta la manufactura. Los vehículos autónomos están a punto de transformar la forma en que nos movemos. Pero este avance tecnológico no viene sin un precio. A medida que nos volvemos más dependientes de la tecnología, también nos volvemos más vulnerables a sus peligros. La privacidad individual está cada vez más amenazada, con empresas y gobiernos recolectando enormes cantidades de datos personales. La automatización está eliminando empleos tradicionales a una escala sin precedentes, creando incertidumbre económica para millones de personas. Además, la tecnología está cambiando fundamentalmente la forma en que interactuamos unos con otros y con el mundo a nuestro alrededor. Las redes sociales, aunque tienen el potencial de conectar personas, a menudo terminan creando burbujas de aislamiento. La dependencia de dispositivos electrónicos está afectando nuestra capacidad de concentración y nuestra salud mental. Todo esto nos lleva a preguntar: ¿realmente estamos progresando como sociedad o nos estamos alejando cada vez más de los valores y principios establecidos por Dios? Como cristianos, estamos llamados a usar la tecnología de manera sabia y responsable, siempre manteniendo nuestro enfoque en Cristo y en su palabra. La globalización y la formación de un gobierno mundial. La globalización ha sido un proceso constante en las últimas décadas, conectando economías, culturas y sociedades de una forma nunca antes vista en la historia humana. Este fenómeno, aunque ha traído beneficios como el aumento del comercio internacional y el intercambio cultural, también está allanando el camino para la formación de un gobierno mundial unificado, un escenario previsto en las profecías bíblicas sobre los últimos días. El libro de Apocalipsis habla sobre una bestia que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Muchos estudiosos de la Biblia interpretan esto como una referencia a un futuro gobierno mundial bajo el control del Anticristo. Hoy, vemos los cimientos de ese sistema siendo establecidos a través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La creciente interdependencia económica entre las naciones, facilitada por acuerdos comerciales globales y bloques económicos regionales, está creando un escenario donde un colapso financiero en una parte del mundo puede rápidamente extenderse a otras regiones. Esto aumenta la presión por una gobernanza económica global más centralizada. Además, desafíos globales como el cambio climático, pandemias y terrorismo están siendo utilizados como justificación para una mayor cooperación internacional y potencialmente para la creación de estructuras de gobierno supranacionales. Aunque la cooperación en sí misma no es algo negativo, debemos estar atentos a las implicaciones proféticas de estos desarrollos. La tecnología también juega un papel crucial en este proceso. Internet y las redes sociales están creando una cultura global compartida,
especialmente entre las generaciones más jóvenes. Esto puede facilitar la aceptación de un sistema de gobierno mundial en el futuro. Como seguidores de Cristo, no debemos temer estos desarrollos, sino reconocerlos como señales de los tiempos previstos en las Escrituras. Nuestro llamado es permanecer fieles a Dios y su palabra, independientemente de las circunstancias políticas y sociales a nuestro alrededor. El aumento de guerras y conflictos globales. Al observar el panorama mundial actual, es imposible ignorar el aumento alarmante de guerras y conflictos en diversas regiones del globo. Jesús, en su discurso profético en el Monte de los Olivos, advirtió que en los últimos días oiríamos de guerras y rumores de guerras. Mateos 24:6. Esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos de manera inequívoca. En las últimas décadas, hemos sido testigos de conflictos devastadores en varias partes del mundo. El Oriente Medio sigue siendo un foco de tensión, con guerras civiles en Siria y Yemen causando sufrimiento incalculable. La ascensión de grupos terroristas como el Estado Islámico ha traído una nueva dimensión de violencia e inestabilidad a la región y más allá. En Europa, que disfrutó de décadas de relativa paz después de la Segunda Guerra Mundial, vemos el resurgimiento de tensiones geopolíticas. El conflicto en Ucrania ha reavivado temores de una nueva guerra fría entre Occidente y Rusia. En Asia, las disputas territoriales en el Mar del Sur de China y las tensiones en la península coreana mantienen al mundo en constante alerta. Además de los conflictos armados tradicionales, ahora enfrentamos nuevas formas de guerra. La guerra cibernética, por ejemplo, representa una amenaza creciente para la seguridad nacional y la estabilidad global. Ataques cibernéticos pueden paralizar infraestructuras críticas, manipular elecciones y causar caos económico. Lo que hace estos conflictos aún más preocupantes es el potencial de escalada hacia una guerra global. Con el avance de las tecnologías militares, incluyendo armas nucleares, biológicas y químicas, el riesgo de un conflicto catastrófico nunca ha sido tan alto. Sin embargo, como cristianos, no debemos permitir que el miedo nos paralice. Jesús nos instruyó a no alarmarnos cuando oigamos sobre guerras y rumores de guerras. Él nos aseguró que estas cosas deben suceder, pero que el fin aún no es inminente. Nuestra respuesta debe ser de vigilancia espiritual y de compromiso renovado con la misión de proclamar el Evangelio de la paz en un mundo turbulento. Además, estamos llamados a ser pacificadores en nuestro propio contexto. Mientras que los conflictos globales pueden parecer estar más allá de nuestra influencia inmediata, podemos trabajar activamente para promover la paz en nuestras familias, comunidades y esferas de influencia. Desastres naturales y cambios climáticos. Los últimos años han estado marcados por una serie sin precedentes de desastres naturales y cambios climáticos drásticos. Terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones y sequías extremas han azotado diversas partes del planeta con una frecuencia e intensidad alarmantes. Estos eventos no son solo coincidencias o ciclos naturales normales, son un cumplimiento directo de las profecías bíblicas sobre los últimos días. Jesús, en su discurso escatológico, predijo que habría grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y acontecimientos terribles y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. El apóstol Pablo también habló de cómo la creación gime, como en dolores de parto, esperando la redención final. Romanos 8:22. El calentamiento global, reconocido por la mayoría de los científicos como una realidad indiscutible, está causando cambios drásticos en nuestro planeta. El derretimiento de los casquetes polares, la elevación del nivel del mar y los cambios en los patrones climáticos están amenazando ecosistemas enteros y poniendo en riesgo la vida de millones de personas. Eventos climáticos extremos, como olas de calor sin precedentes, tormentas cada vez más poderosas e incendios forestales devastadores, se están volviendo más frecuentes e intensos. Estos desastres no solo causan destrucción inmediata,
sino que también tienen consecuencias a largo plazo, incluyendo escasez de alimentos, desplazamiento de poblaciones e inestabilidad económica. La degradación ambiental causada por la actividad humana también contribuye a estos problemas. La contaminación del aire y del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad son síntomas de una creación que, como dice la Biblia, fue sometida a la futilidad debido al pecado humano. La decadencia moral y ética de la sociedad. Uno de los signos más claros y preocupantes del fin de los tiempos es la creciente decadencia moral y ética que permea nuestra sociedad contemporánea. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, predijo con precisión aterradora el estado moral de los últimos días. Sepa esto, en los últimos días vendrán tiempos terribles. Los hombres serán egoístas, avaros, presuntuosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor por la familia, irreconciliables, calumniadores, sin autocontrol, crueles, enemigos del bien, traidores, precipitados, soberbios, más amantes de los placeres que amigos de Dios. Tú, Timoteo 3, 1-4. Mirando a nuestro alrededor, es difícil no ver el cumplimiento de estas palabras. La erosión de los valores familiares tradicionales, el aumento del egoísmo y del individualismo, la normalización de comportamientos antes considerados tabúes y la creciente hostilidad contra los principios cristianos son evidencias claras de esta decadencia moral. La industria del entretenimiento en particular ha desempeñado un papel significativo en la promoción de valores contrarios a las enseñanzas bíblicas. Películas, programas de televisión y música frecuentemente glorifican la violencia, la promiscuidad sexual y el materialismo. Las redes sociales, aunque tienen potencial para el bien, a menudo se convierten en plataformas para el acoso, la difamación y la propagación de información falsa. La sexualización precoz de niños y adolescentes, facilitada por el fácil acceso a la pornografía en Internet, es una preocupación creciente. El concepto bíblico de matrimonio y familia está siendo redefinido y desafiado en muchas sociedades. La corrupción en altos niveles de gobierno y negocios se ha vuelto endémica en muchos países, socavando la confianza en las instituciones y promoviendo una cultura de deshonestidad. La codicia y la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder a menudo superan consideraciones éticas. Además, vemos un aumento en lo que podría llamarse relativismo moral, la idea de que no existen estándares morales absolutos y que cada persona puede determinar lo que es correcto o incorrecto para sí misma. Esta mentalidad lleva a una sociedad donde el concepto de pecado es ridiculizado y la verdad objetiva es negada. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, 13-14, en medio de esta decadencia moral. Esto significa mantener firmes los estándares éticos y morales establecidos en la palabra de Dios, incluso cuando eso nos coloca en conflicto con la cultura dominante. Debemos amar al prójimo y mostrar compasión por los perdidos, al mismo tiempo que nos mantenemos firmes en la verdad del Evangelio. La decadencia moral de la sociedad no debe sorprendernos ni desanimarnos. Por el contrario, debe motivarnos a vivir vidas santas e irreprochables, brillando como estrellas en un mundo moralmente oscurecido. Filipenses 2:15. La apostasía y el declive de la verdadera fe. Uno de los signos más alarmantes del fin de los tiempos, como fue profetizado en las Escrituras, es la gran apostasía, un alejamiento masivo de la verdadera fe. El apóstol Pablo advirtió que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Esta profecía se está cumpliendo de manera evidente en nuestra generación. En muchas partes del mundo, especialmente en las naciones occidentales que históricamente han sido influenciadas por el cristianismo, vemos un declive marcado en la fe y la práctica religiosa. Iglesias que antes estaban llenas, ahora están vacías o siendo convertidas para otros usos. El ateísmo y el agnosticismo están ganando terreno,
especialmente entre las generaciones más jóvenes. Más preocupante aún es la creciente distorsión del Evangelio dentro de muchas iglesias que afirman ser cristianas. Doctrinas fundamentales de la fe, como la divinidad de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe y la autoridad de las Escrituras, están siendo cuestionadas o completamente abandonadas en favor de una teología más aceptable para la cultura secular. Vemos el surgimiento de un evangelio de la prosperidad que promete salud, riqueza y éxito terrenal en lugar del verdadero mensaje de arrepentimiento, perdón y vida eterna. Muchos predicadores populares ofrecen una versión diluida del cristianismo que evita temas como el pecado, el juicio y la necesidad de santidad personal. La influencia del relativismo moral en la sociedad también ha afectado a muchas iglesias, llevando a la aceptación de prácticas que la Biblia claramente condena. En nombre de la inclusión y el amor, algunas denominaciones están abandonando las claras instrucciones de las Escrituras sobre moralidad sexual, matrimonio e identidad de género. Además, hay un aumento en el sincretismo religioso, con muchos volviéndose hacia una espiritualidad personalizada que mezcla elementos de varias religiones y filosofías. Este enfoque de toma y elige para la fe niega la exclusividad y la suficiencia de Cristo como el único camino hacia Dios. La persecución a los cristianos fieles también está aumentando, incluso en naciones que antes eran consideradas bastiones del cristianismo. Aquellos que se mantienen firmes en las verdades bíblicas a menudo enfrentan ridiculización, discriminación y, en algunos casos, consecuencias legales. Sin embargo, en medio de esta apostasía generalizada, Dios siempre preserva un remanente fiel. Como en los días de Elías, cuando el Señor reservó para sí 7,000 que no doblaron las rodillas ante Baal, Juan Reyes 19:18. Hoy también hay muchos que permanecen firmes en la verdadera fe. El renacimiento de Israel y las tensiones en Oriente Medio. El restablecimiento del Estado de Israel en 1948 es, sin duda, uno de los eventos más significativos del siglo XX en términos de cumplimiento profético. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío regresó a su tierra ancestral, cumpliendo profecías como las encontradas en Ezequiel 37 y Amós 9, 14-15. Este evento extraordinario marcó el inicio de una nueva era en la historia del mundo y particularmente en la cronología profética. Jesús, en su parábola de la higuera, Mateo 24, 32-34, sugirió que el renacimiento de Israel sería una señal clave del fin de los tiempos. Desde su restablecimiento, Israel ha estado en el centro de tensiones geopolíticas constantes. Guerras, conflictos y actos de terrorismo han marcado la historia moderna del país. La cuestión palestina, las disputas territoriales con los países vecinos y la amenaza nuclear de Irán mantienen la región en un estado de tensión permanente. Jerusalén, en particular, sigue siendo un cáliz tembloroso para las naciones, como fue profetizado en Zacarías 12:2-3. La disputa sobre el estatus de la ciudad, considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes, es un punto de conflicto constante en la política internacional. Además, vemos alianzas geopolíticas formándose que se alinean de manera notable con las profecías bíblicas sobre los últimos días. La creciente influencia de Rusia en Oriente Medio, las tensiones entre Irán e Israel y el papel de Estados Unidos en la región, todos estos factores parecen preparar el escenario para los eventos descritos en profecías como las encontradas en Ezequiel 38-39. El antisemitismo global también está en aumento, con ataques contra judíos y sinagogas ocurriendo con frecuencia alarmante en muchos países. Esto parece ser un preludio para el tiempo de angustia de Jacob, profetizado en Jeremías 37. La explosión poblacional y la escasez de recursos. El crecimiento exponencial de la población mundial en las últimas décadas es un fenómeno sin precedentes en la historia humana. En 1800, la población global
era de aproximadamente 1 billón. Hoy hemos superado la marca de 7 billones y seguimos creciendo rápidamente. Este aumento dramático conlleva una serie de desafíos que se alinean con las profecías bíblicas sobre los últimos días. Jesús, en su discurso, habló de hambrunas como uno de los signos del fin de los tiempos, Mateo 24:7. Con el aumento de la población, la demanda de alimentos, agua y otros recursos esenciales crece de manera insostenible. Ya vemos señales de escasez en muchas partes del mundo, con millones de personas enfrentando hambre y desnutrición crónica. La presión sobre los recursos naturales está llevando a la degradación ambiental a gran escala. Bosques están siendo talados para dar paso a tierras agrícolas, los océanos están siendo sobreexplotados y las fuentes de agua dulce están siendo agotadas o contaminadas. Estas prácticas insostenibles están poniendo en riesgo la propia capacidad del planeta para sostener la vida humana a largo plazo. El cambio climático, exacerbado por la actividad humana, está agravando estos problemas. Sequías prolongadas, inundaciones y otros eventos climáticos extremos están afectando la producción de alimentos en muchas regiones, creando inseguridad alimentaria para millones de personas. La urbanización acelerada, con megaciudades surgiendo en todo el mundo en desarrollo, crea desafíos adicionales en términos de infraestructura, saneamiento y calidad de vida. Barriadas y asentamientos informales proliferan, a menudo careciendo de servicios básicos y vulnerables a desastres naturales. La competencia por recursos escasos también está alimentando conflictos en varias partes del mundo. Guerras por agua, tierra arable y recursos minerales ya son una realidad en algunas regiones y pueden volverse más comunes en el futuro. Ante estos desafíos, vemos el cumplimiento de la profecía de Daniel sobre el aumento del conocimiento, Daniel 12:4. Avances tecnológicos en agricultura, medicina y energía renovable ofrecen esperanza de soluciones para algunos de estos problemas. Sin embargo, la distribución desigual de estos beneficios sigue siendo un desafío global. La propagación global de enfermedades y pandemias. La rápida y generalizada propagación de enfermedades a escala global es una señal alarmante de los tiempos en que vivimos. Jesús, en su discurso profético, mencionó que habría pestes en varios lugares como uno de los signos del fin de los tiempos, Lucas 21:11. En los últimos años, hemos sido testigos del cumplimiento de esta profecía de manera dramática. La pandemia de COVID-19, que surgió a finales de 2019, es un ejemplo claro de este fenómeno. En cuestión de meses, el virus se extendió por todos los continentes, infectando a millones de personas y causando cientos de miles de muertes. Esta crisis global no solo ha cobrado vidas, sino que también ha desencadenado profundas consecuencias económicas, sociales y psicológicas en todo el mundo. Sin embargo, COVID-19 no es un caso aislado. En las últimas décadas, hemos visto el surgimiento y resurgimiento de varias enfermedades infecciosas. El VIH-Sida sigue siendo un desafío global, especialmente en países en desarrollo. Brotes de ébola en África han causado pánico internacional. La gripe aviaria y la gripe porcina han demostrado el potencial de pandemias zoonóticas. Enfermedades como el Zika y el chikungunya se han extendido rápidamente por varias regiones del mundo. Además, estamos enfrentando la creciente amenaza de superbacterias resistentes a los antibióticos, un problema que la Organización Mundial de la Salud considera una de las mayores amenazas para la salud global. El uso excesivo e inadecuado de antibióticos está creando cepas de bacterias cada vez más difíciles de tratar, potencialmente llevándonos de vuelta a una era preantibióticos. Varios factores contribuyen a la propagación global de enfermedades en tiempos modernos. La globalización y el aumento de los viajes internacionales permiten que patógenos se propaguen rápidamente por todo el mundo. La urbanización creciente, especialmente en países en desarrollo, crea condiciones ideales para la propagación de enfermedades. Los cambios climáticos,
están alterando los patrones de distribución de vectores de enfermedades, como los mosquitos, llevando enfermedades a nuevas áreas. La amenaza del bioterrorismo también es una preocupación creciente. La posibilidad de que grupos malintencionados creen o liberen patógenos mortales es un escenario aterrador que las autoridades de salud pública y seguridad nacional toman muy en serio. La propagación global de enfermedades nos recuerda nuestra fragilidad humana y la realidad del pecado y la muerte en un mundo caído. Sin embargo, también nos señala la promesa de Dios de una nueva creación, donde no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Mientras esperamos ese día glorioso, estamos llamados a ser las manos y los pies de Cristo, ministrando curación y esperanza en un mundo enfermo. Que seamos fieles en esta misión, confiando en la protección y la provisión de Dios en medio de las tormentas de la vida. El avance de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial, IA, es uno de los avances tecnológicos más significativos y potencialmente transformadores de nuestra era. Aunque la IA no se menciona específicamente en la Biblia, su surgimiento y las cuestiones éticas que plantea se alinean de manera notable con las descripciones bíblicas de los últimos días, especialmente en lo que respecta al aumento del conocimiento y al potencial para el control global. La IA ya está transformando prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, desde asistentes virtuales en nuestros smartphones hasta algoritmos que influencian lo que vemos en las redes sociales. Se está utilizando para diagnosticar enfermedades, predecir patrones climáticos, optimizar cadenas de suministro y mucho más. El potencial para mejorar la vida humana es inmenso, pero también existen riesgos significativos. Una de las preocupaciones más apremiantes es el impacto de la IA en el mercado laboral. A medida que los sistemas de IA se vuelven más capaces, muchos empleos tradicionalmente realizados por humanos están siendo automatizados. Esto plantea preguntas sobre desempleo masivo y desigualdad económica, haciendo eco de las advertencias bíblicas sobre los tiempos difíciles que vendrán en los últimos días. Timoteo 3:1. Otra cuestión ética crucial es la privacidad y el control de la información. Los sistemas de IA son capaces de recopilar y analizar enormes cantidades de datos personales, potencialmente otorgando a gobiernos y corporaciones un nivel sin precedentes de conocimiento y control sobre individuos. Esto se alinea de manera inquietante con las descripciones bíblicas de un futuro sistema global totalitario. Apocalipsis 13, 16-17. La IA también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y el alma. A medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados, algunos especulan sobre la posibilidad de máquinas autoconscientes. Esto desafía nuestra comprensión de la singularidad humana como portadores de la imagen de Dios. Génesis 1, 27. El desarrollo de armas autónomas alimentadas por IA es otra área de gran preocupación. La perspectiva de máquinas capaces de tomar decisiones de vida o muerte, independientemente, plantea serias cuestiones éticas y podría potencialmente hacer que las guerras sean aún más devastadoras. Como cristianos, estamos llamados a abordar estas cuestiones con sabiduría y discernimiento. Debemos reconocer los beneficios potenciales de la IA en áreas como la atención médica, la educación y la investigación científica. Al mismo tiempo, debemos estar atentos contra los peligros de su mal uso. Necesitamos defender la dignidad y el valor inherente de cada ser humano como creación de Dios, resistiendo intentos de reducir a las personas a meros conjuntos de datos. También debemos ser voces de sabiduría ética en el desarrollo e implementación de sistemas de IA, defendiendo la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos. La crisis de identidad y la confusión de géneros. Uno de los signos más evidentes y perturbadores del fin de los tiempos es la creciente confusión y crisis de identidad
que permea nuestra sociedad, particularmente en lo que respecta a cuestiones de género y sexualidad. Esta tendencia está en clara oposición al diseño original de Dios para la humanidad y para la estructura de la sociedad humana a lo largo de la historia. Sin embargo, en las últimas décadas hemos sido testigos de una erosión sin precedentes de los valores familiares tradicionales, un fenómeno que se alinea de manera perturbadora con las advertencias bíblicas sobre los últimos días. Jesús, hablando sobre las señales del fin de los tiempos, dijo que, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Esta profecía parece estar cumpliéndose de manera evidente en la desintegración de las estructuras familiares tradicionales que vemos hoy. El aumento dramático en las tasas de divorcio ha sido uno de los cambios más significativos. En muchos países, casi la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, dejando un rastro de familias rotas y niños traumatizados. Esto contrasta fuertemente con el ideal bíblico del matrimonio como un compromiso de por vida, Mateo 19:6. La cohabitación antes del matrimonio se ha convertido en la norma en muchas sociedades, en clara oposición a las enseñanzas bíblicas sobre la pureza sexual y la santidad del matrimonio, Hebreos 13:4. Esto a menudo conduce a relaciones inestables y compromisos frágiles. La redefinición del matrimonio para incluir uniones del mismo sexo en muchos países representa un cambio radical en la comprensión tradicional del matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, según lo establecido por Dios en la creación, Génesis 2:24. El declive en las tasas de natalidad en muchos países desarrollados, a menudo motivado por prioridades materialistas e individualistas, contrasta con la visión bíblica de los hijos como una bendición de Dios, Salmo 127:3-5. La pornografía, ahora fácilmente accesible a través de Internet, está erosionando relaciones, distorsionando las expectativas sobre intimidad y sexualidad y contribuyendo a la objetificación de hombres y mujeres. La creciente aceptación del aborto como una forma de control de natalidad desafía directamente el valor de la vida humana desde la concepción, un principio fundamental de las Escrituras. Salmo 139:13-16. Los roles tradicionales de género dentro de la familia, basados en las enseñanzas bíblicas, Efesios 5:22-33, están siendo cada vez más cuestionados y rechazados en favor de una visión igualitaria, que a menudo ignora las distinciones fundamentales entre hombres y mujeres. La erosión de la autoridad parental, a menudo respaldada por políticas gubernamentales y tendencias culturales, socava el mandamiento bíblico de honrar a padre y madre, Éxodo 20:12, y dificulta la transmisión de valores cristianos de una generación a otra. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a responder a esta erosión de los valores familiares de varias maneras. Modelar. Debemos esforzarnos por modelar relaciones familiares saludables y basadas en la Biblia en nuestras propias vidas, demostrando el amor, el compromiso y el perdón de Cristo. Enseñar. Necesitamos enseñar y promover activamente los valores familiares bíblicos en nuestras iglesias y comunidades, equipando a las personas con una comprensión sólida del plan de Dios para el matrimonio y la familia. Apoyar. Debemos ofrecer apoyo práctico y espiritual a las familias en crisis, incluyendo consejería matrimonial, programas de mentoría para padres y ministerios para familias monoparentales. Defender. Necesitamos ser defensores de políticas públicas que apoyen y fortalezcan las familias tradicionales, al mismo tiempo que nos oponemos respetuosamente a aquellas que las debilitan. Amar. Debemos demostrar el amor de Cristo a todos, incluyendo a aquellos cuyas elecciones de vida pueden diferir de los ideales bíblicos, siempre apuntando a la gracia y la verdad encontradas en Jesús. La erosión de los valores familiares tradicionales es una señal clara de que estamos viviendo en los últimos días. Sin embargo, esto no debe llevarnos a la desesperación, sino más bien motivarnos a vivir y proclamar la verdad de Dios sobre el matrimonio y la familia con aún mayor urgencia y amor.
como sal y luz en este mundo, tenemos la oportunidad de demostrar la belleza y la fuerza de las relaciones familiares centradas en Cristo, ofreciendo esperanza y curación en medio de una cultura de ruptura familiar. La globalización de la economía y sus efectos. La globalización de la economía es un fenómeno que ha transformado profundamente el mundo en las últimas décadas. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, sus características y consecuencias se alinean de manera notable con varias profecías sobre los últimos días, particularmente aquellas relacionadas con la formación de un sistema económico global. El libro de Apocalipsis habla de un sistema económico mundial en los últimos días, donde nadie podía comprar o vender a menos que tuviera la marca. Apocalipsis 13, 17. Aunque la interpretación exacta de este versículo es debatida, está claro que apunta a un nivel sin precedentes de control económico global. La globalización económica tiene varias características que parecen preparar el escenario para tal sistema. Interdependencia económica. Las economías nacionales ahora están tan interconectadas que una crisis en un país puede rápidamente extenderse al resto del mundo, como vimos en la crisis financiera global de 2008. Corporaciones multinacionales, grandes empresas, ahora operan a escala global, a menudo con poder económico que rivaliza con el de naciones enteras. Comercio global, acuerdos de libre comercio y la reducción de barreras comerciales han facilitado el flujo de bienes y servicios en todo el mundo. Mercados financieros globales. El comercio de acciones, monedas y materias primas ahora ocurre 24 horas al día en una escala verdaderamente global. Tecnología digital, Internet y las tecnologías financieras digitales están creando un sistema económico cada vez más interconectado y potencialmente controlable. Mientras que la globalización ha traído beneficios, como el aumento del comercio y la reducción de la pobreza en algunas áreas, también ha tenido consecuencias negativas significativas. Desigualdad creciente. La riqueza global se ha concentrado cada vez más en manos de unos pocos, mientras que muchos permanecen en la pobreza. Inestabilidad económica. La interconexión de las economías significa que las crisis financieras pueden propagarse rápidamente, afectando a millones de personas. Explotación laboral. Las empresas a menudo buscan mano de obra barata en países en desarrollo, a veces en condiciones de trabajo precarias. Degradación ambiental. La búsqueda del crecimiento económico global a menudo se produce a expensas del medio ambiente. Erosión de culturas locales. La globalización puede llevar a la homogeneización cultural, con culturas locales siendo reemplazadas por una cultura de consumo global. El aumento del terrorismo y la violencia global. El aumento del terrorismo y la violencia global en las últimas décadas es una señal alarmante de los tiempos en que vivimos, alineándose de manera perturbadora con las advertencias bíblicas sobre los últimos días. Jesús, en su discurso profético, habló de que habría guerras y rumores de guerras, y que nación se levantará contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. El terrorismo en particular se ha convertido en una amenaza global constante. Ataques a gran escala, como los del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, así como innumerables otros ataques en ciudades de todo el mundo, han creado un clima de miedo e inseguridad. Grupos extremistas como el Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram han causado destrucción masiva y sufrimiento incalculable. La violencia no se limita solo al terrorismo organizado. Vemos un aumento en los tiroteos masivos, crímenes de odio y violencia aleatoria en muchas sociedades. La facilidad de acceso a armas en algunos países, combinada con la radicalización en línea y la inestabilidad mental, ha creado un ambiente volátil y peligroso. La proliferación de armas de destrucción masiva, incluidas armas nucleares, biológicas y químicas, aumenta aún más el potencial de violencia a escala global. La amenaza de una guerra nuclear, aunque disminuida desde el apogeo de la Guerra Fría,
sigue siendo una posibilidad aterradora. Además, la violencia cibernética ha surgido como una nueva frontera de conflicto. Los ataques cibernéticos pueden paralizar infraestructuras críticas, manipular sistemas financieros y difundir desinformación a gran escala. Este aumento de la violencia y el terror tiene varias implicaciones proféticas. Señal de los tiempos. Jesús advirtió que el aumento de la violencia sería una señal del fin de los tiempos. Mateo 24:12. Persecución. El terrorismo a menudo tiene como objetivo a grupos religiosos, incluidos los cristianos, cumpliendo las advertencias de Jesús sobre la persecución en los últimos días. Mateo 24:9. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Miedo global. El clima de miedo e inseguridad creado por el terrorismo y la violencia prepara el terreno para la aceptación de medidas de seguridad cada vez más invasivas, potencialmente allanando el camino para el sistema de control global descrito en Apocalipsis 13. Guerras y rumores de guerras. El terrorismo y la amenaza de violencia a gran escala mantienen al mundo en un estado constante de tensión y conflicto potencial. Como cristianos, estamos llamados a responder a esta realidad de varias maneras. Oración. Debemos orar fervientemente por la paz, por la protección de los inocentes y por la conversión de aquellos que promueven la violencia. Paz. Estamos llamados a ser pacificadores en un mundo violento, siguiendo el ejemplo de Cristo, Mateo 5:9. Perdón. Incluso frente a actos terribles, estamos llamados a perdonar, como Cristo nos perdonó, Efesios 4:32. Esperanza. Debemos ofrecer esperanza en Cristo a un mundo aterrorizado, recordando que Él ha vencido al mundo, Juan 16:33. Vigilancia. Necesitamos estar alertas y vigilantes, tanto espiritual como prácticamente, Juan Pedro 5:8. Amor. En un mundo de odio y violencia, estamos llamados a amar incluso a nuestros enemigos, Mateo 5:44. El aumento del terrorismo y la violencia global es un sombrío recordatorio de que vivimos en un mundo caído, esperando la redención final. Sin embargo, no debemos ser dominados por el miedo. Como seguidores de Cristo, tenemos una esperanza que trasciende las circunstancias de este mundo. Nuestro llamado es ser luz en la oscuridad, ofreciendo el amor, la paz y la esperanza de Cristo en medio del caos y la violencia. Que podamos ser embajadores fieles de Cristo en estos tiempos turbulentos, proclamando el mensaje de reconciliación y paz que solo se puede encontrar en Él. Mientras el mundo se vuelve cada vez más violento, que nuestra fe, esperanza y amor brillen aún más intensamente, señalando el día en que Cristo regresará para establecer su reino de paz eterna.